Buenas noches amigos, soy Joaquín Ricardo y como cada viernes a las 10 de la noche por Voz Media Network, Canal 85, Win TVO, YouTube Live y demás medios digitales, procedemos a realizar una nueva entrega de nuestro programa Comentarios y Reflexiones. Como ya ustedes saben, el mismo consta de dos secciones. En la primera sección analizamos las principales noticias internacionales y las principales noticias en el ámbito nacional que acontecieron desde el último programa que pudimos, la última entrega del último programa. En este caso vamos a iniciar con el área internacional, mencionando, como es obvio, en el caso internacional la principal noticia es la tregua en Gaza, juntamente con la toma de posesión del presidente Donald Trump. La tregua en Gaza porque eso permite de alguna manera que se reciban algunos de los rehenes que el grupo terrorista, criminal y asesino de Hamas tomó en su poder el fatídico 7 de octubre del año 2023 y al mismo tiempo también permite que la ayuda humanitaria llegue hacia las personas que han sido desplazadas producto de la irresponsabilidad de ese grupo terrorista que utiliza todavía al día de hoy a las personas que residen en Gaza como escudo mediante la acción de la construcción de más de 300 kilómetros de túneles y poniendo al lado de escuelas y de hospitales lanzacohetes que eran utilizados para de esa manera hostigar al Estado de Israel. Pero esa tregua es bienvenida por todos en el universo. Queremos de todas maneras que pueda el pueblo de Gaza disfrutar de esa ayuda, que puedan volverse a desplazar a sus áreas, pero tenemos que pedir que ese grupo terrorista sea finalmente acabado. Está muy diezmado por las acciones de Israel, que no fueron de invasión al territorio, sino simplemente de autodefensa y de respuesta a un ataque artero que hizo Hamas, como dije anteriormente, en aquel fatídico 7 de octubre. Pero hay que celebrar esa tregua momentánea y ver también qué puede salir alrededor de la misma, qué puede surgir del seno de la misma para beneficio de toda la humanidad. La toma de posesión del presidente Donald Trump sigue siendo la principal noticia internacional. Estamos hablando de la principal potencia mundial, de un cambio radical, porque el presidente Trump fue electo básicamente por un pueblo norteamericano que disentía de las políticas de género, de las políticas en el área migratoria, de la política económica que llevaba la administración demócrata que encabezaba el presidente saliente Joseph Biden. En ese sentido, la economía, la inmigración, la política de género fueron fundamentales para el cambio y son áreas en las que el presidente Donald Trump desde el primer momento comenzó a emitir una serie de órdenes ejecutivas para ir cambiando ese estado de cosas que él entendía que había recibido un mandato del pueblo norteamericano, precisamente para ir cambiando esa situación de la judicialización, lo que él llama la judicialización de la política o la política judicializada, de ir cambiando también el tema migratorio, de ir tomando las medidas para solucionar el problema económico, el tema de los precios, a pesar de que hay casi pleno empleo en los Estados Unidos y hay también una relativamente baja inflación, como quiera hay una inflación que permanece en los principales productos
de necesidad, los principales productos que consumen los norteamericanos. Digamos que estas son las principales noticias internacionales, también con los aprestos para buscar una pronta solución al conflicto en que está inmerso Ucrania por la agresión rusa, primero de anexarse Crimea y después del área del Donbass y otros lugares también importantes. En el área nacional, pues podemos mencionar obviamente la presencia dominicana en la Feria Internacional de Turismo que se realiza en Madrid, España, que todavía termina este fin de semana, pero esa presencia augura evidentemente buenas noticias en el área del turismo y de la transformación que está sufriendo también esa área, porque ya no podemos seguir siendo solamente un turismo de destino, de tierra, playa y sol, sino que hay que buscar de alguna manera incorporar otras de las múltiples bondades que tiene República Dominicana. Yo diría que es la principal noticia de la semana, la celebración también del día 21, el Día de la Altagracia, que es la madre protectora del pueblo dominicano. Se llevó a cabo con la presencia tradicional, digamos, la misa tradicional en la que está presente o estuvo presente el presidente de la República y las principales autoridades del país, y ese culto altagraciano, esa devoción mariana, se manifestó de nuevo el día 21. En nuestra segunda sección, para ir ya a la primera pausa, vamos a tener la honrosa presencia del doctor Marino Berigüete, diplomático, abogado, escritor, poeta, que ahora recibió un premio en México, Dionisio Saldívar, que es importante a su labor, y además es el director de la carrera de Relaciones Internacionales de la Universidad del Caribe, que sirve como materia prima, así esperamos nosotros y así nos revelará él también en nuestro conversatorio que tendremos, materia prima importante para nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores. Así que amigos, después de la pausa, volvemos a ese interesante conversatorio con el doctor Marino Berigüete. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional.
En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ahora en Voz, puede disfrutar de la expresión de la tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, la expresión de la tarde por Voz, Canal 85 y en nuestras redes sociales @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network, en YouTube, Voz Media Network, TVN24DO. El mundo, sus complejidades, cultura, datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Voz es deporte. los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Bien, amigos, como habíamos anunciado en el primer segmento de comentarios y reflexiones, nos acompaña nueva vez un amigo de este programa que nos honra con su presencia, el doctor Marino Berigüete. Tantas facetas que resaltar: escritor, diplomático, director de la carrera de Relaciones Internacionales en la Universidad del Caribe. No solamente escritor, sino poeta. Hay que hacer esa distinción para muchos escritores, en ese oficio tan difícil, pero a veces tan fácil como es el de escribir. Tan difícil para algunos, porque no es solamente talento, sino dedicación y otras cosas más. Pero tenemos aquí una persona con quien pensamos hacer un programa para tratar no solamente temas nacionales, sino también temas internacionales. Pero no puedo dejar de mencionar que el doctor Marino Berigüete recibió recientemente en México el Premio Internacional Dr. Zenobio Saldívar 2025. Fue galardonado por una asociación de cronistas prestigiosos en México con este galardón, que viene a ser un nuevo peldaño que él escala en su ascendente carrera. Con él, después de haber visto en la Feria del Libro la puesta en circulación desde adentro, ¿verdad? Como que aquí me trajo muy gentilmente el libro Donde empieza el hombre, que es su última producción intelectual. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa para entonces de inmediato comenzar nuestro diálogo con el doctor Berigüete. Gracias por su presencia, distinguido amigo. Muchas gracias, aquí. A la verdad que venir a este programa es venir a una conversación con un amigo, un espacio, un encuentro, de verlo, que siempre me gusta conversar con usted desde que era uno un muchacho. Y el tiempo va pasando y no es que usted es viejo, porque usted lo que tiene es una juventud acumulada, porque se cuida muy bien. Pero yo disfruto mucho venir a su programa y estar con su
teleaudiencia. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera primero que nada comenzar por el plano local, porque además, como politólogo al fin, quisiera escuchar su opinión. Primero su opinión sobre el sistema de partidos políticos en la República Dominicana. Y después de eso, entonces le formularía una pregunta que tiene que ver con el sistema de partidos políticos. ¿Cuál es su opinión? Soy de los que considero, adelanto la mía, de que el sistema de partidos políticos de República Dominicana es fuerte, que las cúpulas partidarias hayan medio secuestrado un poco y castrado el surgimiento de nuevo liderazgo y eso haya debilitado un poco, pero sigue siendo, con relación al área y a América Latina, todavía un sistema de partidos políticos fuertes. Yo creo que algo que debemos de analizar, si realmente son fuertes o son voluntades arrastradas o una democracia acarreada. Cuando le digo que es acarreada por las maquinarias electorales y el volumen de dinero que se invierte en la campaña. Que se invierten en la campaña. Ya los partidos tradicionales, principalmente en la República Dominicana, han dejado de ser partidos con una vocación ideológica. Lo que hay son alrededor de los líderes, con alguna excepción, democracia prácticamente comprada, porque se han agenciado una dirección ejecutiva o central, como le llaman algunos, que dependen directamente de quien esté manejando. Los partidos políticos, a pesar de que muestran una fortaleza en un rostro que muchas veces lo veo con pena porque ya no generan esa euforia detrás de un candidato, sino que generan una adhesión, pero una adhesión condicionada a un proyecto de un grupo y no se va al Estado, se asarta el Estado. Entonces los partidos políticos como institución, con el elemento del financiamiento de los partidos, se han convertido, sin excepción, el que menos culpa tiene quizá el partido de gobierno, que tiene apenas 8 años, en partidos secuestrados por cúpula, que maneja a su antojo un presupuesto y de acuerdo a ese presupuesto maneja las direcciones de quienes van a dirigir. Entonces, cuando usted tiene un sistema partidario que se va debilitando, con una Junta Central Electoral que debería ya de estar analizando o pensando en hacer un código electoral, que debería de estar pensando en la revisión del sistema de financiamiento, como es en otros países, que si usted toma financiamiento público no toma financiamiento privado. La penetración que ha tenido en los últimos años en todos los partidos, hasta en los movimientos pura y simple que surgen supuestamente independientes de la narcopolítica, está socavando la base. Y cuando se mide un sistema partidario, o sea, cuando uno realmente dice, bueno, hay un sistema partidario fuerte, un sistema partidario débil, cuando esas instituciones políticas no solamente son fortalecidas en términos de voto, pero no voto como como los mariachis que hay, que con un 5% son partidos mayoritarios. Eso no puede ser. O sea, en un sistema electoral donde usted tiene que sacar
50% más 1, 2 millones y pico de votos, y que usted me diga a mí que un partido, porque saque un 5%, es un partido mayoritario y tiene los mismos beneficios que un partido que ha sacado 2 millones de votos, entonces es algo que hay que ir mirando. Los partidos tienen mucho beneficio, don Joaquín, en este tiempo. Los partidos antes eran partidos de ideología, de criterio, de concepto. Y yo creo que esa holgura que tienen de beneficio, tanto sus legisladores, tanto el financiamiento de los partidos, ha creado una democracia que hay que analizar si realmente es una democracia fortalecida o es una democracia acarreada o comprada, porque sale muy caro. Entonces yo, con relación a su pregunta, la analizo, la veo de una manera con reserva, como dirían los abogados, porque realmente el sistema de partido está tambaleando. Si usted se pone a ver las cúpulas partidarias de hace 25 años, 30 años, son las mismas, incluyendo los partidos que hace 25 o 20 años eran partidos emergentes, están secuestrados sin haber cambio por dirigentes políticos que en un momento determinado fueron refrescantes. Creo que el único partido ahora que presentó un rostro nuevo fue el de Minú Torres, pero después todos los partidos, la mayoría están secuestrados, los pequeños y los grandes. Ya los partidos por ejemplo, Balaguer nunca ejerció una presidencia partidaria total, siempre hubo un presidente de partido y un secretario general, y lo cambiaba, de ahí surgieron varios jóvenes. El PRD, había cambio en la cúpula partidaria en esa época, y el Partido de la Liberación Dominicana, cuando hacía su congreso, también habían cambios. Juan Bosch no asumía una presidencia, sino que habían cambios. Entonces, ¿tendremos nosotros realmente en este tiempo un sistema de partido fuerte? Yo creo que no, don Joaquín. Tenemos una democracia comprada, acarreada, y tenemos una cúpula que ha secuestrado los partidos y no le ha dado paso. Yo coincido desde ese punto de vista. Yo me refiero a la fortaleza de los partidos, a que todavía la gente sigue agrupada en partidos, sigue votando por los partidos por las razones que fuese. Yo entiendo lo que usted dice, y por eso decía que eran partidos fuertes. Hice la salvedad del secuestro de las cúpulas partidarias en los partidos, porque eso es un problema que nos afecta. Pero fíjese, don Joaquín, que en los últimos 8 años o 12 años hay una desafección hacia los partidos políticos. Ah, sí. Esa desafección, ese alejamiento hacia los partidos, una muestra es la Marcha Verde, por ejemplo, fue una manifestación de esa afección hacia los partidos políticos. Por eso es que yo, cuando se me ha preguntado si yo estoy de acuerdo con las candidaturas independientes, la celebro por parte, porque ya no va a haber un monopolio partidario para presentar candidaturas. Mire, cuando yo tenía militancia partidaria, yo vi muchos jóvenes con talento, pero muchos jóvenes con talento, que pudieron tener la oportunidad de ser senadores, diputados, candidatos presidenciales, y sus esperanzas fueron quebradas por gente con menos condiciones, pero que tenían una capacidad de dinero y de compra. Realmente eso es una democracia pura y simple. No, es una democracia comprada.
hemos visto en otra cúpula cómo el que debió de haber sido candidato presidencial se impone a alguien con dinero y no es posible que sea candidato presidencial. Y así en cada partido hemos visto historias frecuentes de que se impone siempre los recursos económicos, se impone el poder, y eso al final debilita el sistema interno de la democracia interna de los partidos. Cuando un partido no realiza una asamblea en igualdad de condiciones, hay una debilidad. Pero cuando los partidos tienen similitud de armas y compiten en ese sentido de igual, la democracia se puede fortalecer porque salen unificados. Sin embargo, los partidos, cada vez que hay una primaria, hay una ruptura en una de sus bases. Por eso yo creo que los partidos deben de reaprender y de volver a sus orígenes, porque el sistema de partido está en un proceso de un colapso. Y esta oportunidad que le está dando la historia es que para los partidos políticos a tiempo se puedan mirar. Yo creo en las candidaturas independientes reguladas, porque sí, yo creo en unas candidaturas independientes reguladas. Y cuando le digo regulada, porque no quiero dejar ese tema. No, si esa era mi próxima pregunta. Por eso yo no he dicho nada, porque lo he dejado que usted fluya. En el aire es que los partidos políticos, a veces uno va a una primaria, un miembro cualquiera, y como no gana, va y se va a un partido y se declara independiente. Así no puede ser. O sea, una candidatura independiente por lo menos debe de tener un individuo de 10 a 5 años sin militancia partidaria, o que no se le conozca militancia partidaria, porque entonces no sería una candidatura independiente, sería de esos subterfugios que se usan en la política dominicana muchas veces, de que si no encuentro espacio aquí, me voy allí. Y eso no es candidatura independiente. Por ejemplo, que lo he puesto en estos días, el cobrador, por ejemplo, no puede saltar con una candidatura independiente, porque ya ha militado por 2 partidos políticos. Eso no es independencia, porque cuando usted se asume a una candidatura de un partido y se inscribe en un partido, asume los reglamentos de ese partido, asume la militancia de ese partido, asume los principios de ese partido. Entonces no es una candidatura independiente. La candidatura independiente debe de ser una persona que no se le conozca ningún acercamiento político, que no haya militado en un partido político y pueda presentar, que la hay en el país, muchísimos empresarios, muchísimos profesionales honorables que pueden presentar una candidatura realmente independiente. Pero una candidatura enmascarada de independiente, eso sí es nocivo para la democracia. Pero eso no es lo que dice la decisión del tribunal. 1. 2, a mi juicio, el tribunal legisló, porque dijo inclusive cómo debe redactarse, y esas no son sus funciones. Puede sugerir y entonces que se haga la redacción de nuevo. Y hay la pregunta acerca de, yo creo que con las candidaturas independientes habría que también estudiar la posibilidad si esas candidaturas, si no son reguladas como usted dice, no serían un detonante para el mismo sistema de partidos, para estimulando el transfugismo. O sea, usted renuncia, sale de ese partido y se va independiente a una candidatura. Eso es algo que sería importante. Usted mencionó algo que yo no puedo dejar de también hablar, porque me parece importante. Desde el año 2010 estamos hablando de un código electoral y la Junta Central Electoral no acaba de hacer un código electoral. Y ojalá que ahora ellos hilen fino, como decimos, hilvanen muy bien en el Congreso esa ley que debe surgir para adaptarse a la decisión del Tribunal Constitucional de las candidaturas independientes,
Porque, por ejemplo, una candidatura independiente a presidente, usted es elegido, según dice la decisión del Tribunal Constitucional, mediante una agrupación que solamente funciona para esas elecciones, no es un partido político. Y que al pasar las elecciones usted prácticamente cesa como agrupación. Bueno, el senador o el diputado que salga por ahí y desafortunadamente fallezca en el ejercicio de sus funciones, ¿cómo se sustituye? Porque la ley ahora mismo dice que es el partido quien propone una terna para hacerlo. Entonces, hay que hilvanar muy fino para tratar de ver cómo regulamos ese tema de la candidatura independiente y no caemos, porque yo creo también, doctor, déjenme provocar a ver, yo creo que ha habido un poquito de exceso de independencia en los partidos. Hemos querido ir perfeccionando tanto la democracia. Las listas cerradas ahora resulta que no son tan malas, porque permiten, en cierto modo, preservar talentos que no tienen los recursos ni la oportunidad, no pueden competir en igualdad de condiciones con la cantidad de recursos que hay hoy en día, y de esa manera el partido puede lograr una representación capaz, meritoria, los partidos. Sin embargo, eso se ha bloqueado, se ha olvidado, nos fuimos al tema de las primarias y del voto directo, para evitar un supuesto arrastre, que lo había, de hecho, el arrastre, pero a veces yo creo que ha resultado peor el remedio que la enfermedad para una democracia que necesita de sus mejores hombres y que hoy en día no está tal vez representada. Yo no sé si usted opina lo mismo, si viéndolo desde esa visión, porque me interesa su posición de independencia regulada, porque hay que regularla, si no va a haber un festival de todo el que pierda por otro lado. No creo que vamos a tener tiempo para presentarla en este proceso electoral venidero. Si no, sería para otro proceso. No, para otro proceso. Yo entiendo que se va a iniciar un proceso de discusión. Muchas veces lo político, la decisión política muchas veces tiene mayor peso que la decisión legal por una cuestión de preservar la tranquilidad del país. Y yo leí esa decisión, leí inclusive el voto motivado en contra que dio el magistrado Alejandro Vargas. Hubo dos. Leí el de él, quería leerlo porque considero que es una de las gentes más independientes de ese tribunal y quise leerlo y hago señalamientos por eso. Es un buen elemento para el sistema democrático, porque yo lo considero que las candidaturas independientes van a ser sanas, porque en un mercado electoral, cuando usted tiene competencia hacia afuera, preserva. Cuando usted es un monopolio, pues se cree dueño de la verdad absoluta, de que el mercado electoral ha cambiado. Ya el mercado electoral no es el mismo de hace 20 años, 15 años. El mercado electoral ha cambiado, ha aumentado. Y la población juvenil nuestra es una población que sobrepasa el 50%. Entonces es una población que hay que motivarlo, hay que convencerlo. Ahora, cualquier candidato que sea disruptivo al sistema electoral existente puede captar la atención, porque es la nueva ola que viene. La nueva ola, y más ahora con la presencia de Donald Trump, que es un candidato disruptivo, un candidato antisistema partidario, y hay una ola ya en América Latina que se ha ido
se ha ido unificando en términos de tener una alianza. Ahora vemos, por ejemplo, que Donald Trump invita a lo que tiene coincidencia, o sea, invitó a Milei, invitó a Bukele, invitó en España no al presidente, sino al que tiene una coincidencia con él, que ahora se me escapa el nombre, y así también el MOP hace campaña por X a través de la candidata disruptiva que hay en Alemania. O sea, hay una corriente. Y los norteamericanos nos imponen siempre una moda, tal como nos impusieron ahora los demócratas la cultura Walker, esa cultura que nos la impusieron y caminó en toda América Latina. Ahora viene una nueva ola, y esa nueva ola es un caldo de cultivo para que aquí surjan candidatos independientes con fuerza. Con fuerza. Interesante la propuesta. Vamos a continuar nuestra conversación después de esta breve pausa comercial con el doctor Marino Berigüete. Ya ahora tendremos que salir de un tema apasionante como es ese para tratar un poco el tema internacional, que me interesa también escuchar su opinión. Volvemos después de la pausa, amigos. Hemos lanzado el programa 24 horas contigo, un servicio que estará disponible los 7 días de la semana. La ciudadanía cuenta con una línea de atención 24/7 para recibir orientación y defensoría en salud, pensiones y riesgos laborales. Comuníquese con nosotros al 809-472-1900. Con Dida ya no está solo. Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social. 24 horas contigo. Héctor, con el apoyo de Banreservas, duplicó su producción de arroz este año. Chicho, Salvador y Ulloa están felices con los pagos extra. Más producción significa más cuidados, de los que ofrece el negocio de fertilizantes de Gustavo. En la planta de procesado, contrataron a Melba como segunda supervisora y a Apolinar en contabilidad. El arroz de Héctor se coloca en el súper gracias a las manos diestras de Tito, que ya recibió su primer aumento de sueldo. Ese mismo arroz que ahora llega seguro a millones de mesas. Tito, Apolinar, Melba, Gustavo, Chicho y muchos más no se quejan de que Héctor se beneficiara del programa de pignoración de arroz de Banreservas. Detrás de uno que avanza, hay muchos más echando hacia adelante. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La Alcaldía del Distrito Nacional trabaja en 270 filtrantes e invernales, 350 metros lineales de alcantarillas y 32 registros que la Alcaldía del Distrito Nacional está construyendo para mitigar los efectos de las lluvias producidas por el cambio climático. Seguimos transformando Santo Domingo. Alcaldía del Distrito Nacional. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Ahora en Voz, puede disfrutar de La Expresión de la Tarde con los destacados periodistas y comunicadores Adolfo Salomón, Ayer el presidente Luis Abinader, Carmen Curiel, quizás la inteligencia, Roberto Gil y Ángela Costa. Posición del presidente. De lunes a viernes de 3 a 5 de la tarde, La Expresión de la Tarde, por Voz, Canal 85, y en nuestras redes sociales, @tvn24.do, @VozMediaNet, en TikTok, @tvn24do, en nuestra página web, Voz Media Network,
En YouTube, Voz Media Network, TVN 24DO. El mundo. Sus complejidades. Cultura. Datos curiosos. ¿Te suena raro todo esto? Te invitamos a que conozcas más en Documentales VMN. Vívelos por Voz Media Network. Voz es deporte. Los tres fueron fundamentales para el éxito de los Medias Rojas de Boston. No ganar el título es un fracaso total. Y eso debe ser una prioridad del movimiento deportivo. Porque realmente los Juegos son del Comité Olímpico Dominicano. De los máximos goleadores en la historia de selecciones. Bien amigos, seguimos este interesante conversatorio con el doctor Marino Berigüete. Vamos ahora al área internacional porque no puedo dejar de preguntar, pero antes de entrar al área internacional, hay algo que a mí me interesa por razones más que obvias que yo voy a plantear. Él es el director de la carrera de Relaciones Internacionales. Los que de una forma u otra estudiamos carreras similares, en mi caso yo soy graduado en Ciencias Políticas, no en Relaciones Internacionales, pero nos preguntamos, doctor, ese talento que yo he sido testigo de ver el estudiantado que ustedes han forjado, dicho sea de paso, un abrazo caluroso al canciller de Unicaribe, José Alejandro Evar Martín, y a todo el personal, porque hemos asistido a diversos conversatorios y diversas presentaciones que han sido auspiciadas por la universidad y hemos visto la calidad del estudiantado. Me pregunto, esa materia prima, graduada en Relaciones Internacionales, que tiene experiencia en lo que debe ser un embajador, en lo que debe perseguirse en la carrera diplomática en beneficio del país, ¿son captados por el Ministerio de Relaciones Exteriores o es una materia prima que lamentablemente tiene que buscar otros horizontes? Mire, don Joaquín, yo en esta etapa de mi vida, porque uno va llevando una etapa, me siento muy orgulloso en dirigir esa escuela. Orgulloso porque ahí se están forjando los nuevos diplomáticos del país. La escuela ahora mismo tiene más de 1.200 estudiantes, algunos enamorados en la geopolítica, otros enamorados por el área consular y otros enamorados por la diplomacia o por algún organismo internacional, pero hay. Uno va haciendo camino al caminar. Nosotros ahora, por ejemplo, el nuevo embajador de China salió de Unicaribe, el nuevo embajador dominicano en China. También 4 de los que lo van a acompañar salieron de la universidad. Qué bueno. Unicaribe. Varios ministros consejeros están en el área de relaciones internacionales, en el área de Asia, en el área de Centroamérica, en el área de la relación con Haití. O sea, Cancillería está ahora mismo llena de egresados y no solamente eso, personal de la Cancillería está estudiando relaciones internacionales en la Universidad del Caribe. Por lo tanto, la escuela hoy presenta una fortaleza, no solamente en el área
de Cancillería, sino en algunos ministerios Sí, que tienen su departamento de asuntos internacionales y también en algunas empresas privadas que manejan departamentos de relaciones internacionales. En Punta Cana hay muchos estudiantes profesionales ya que estudiaron en la Universidad del Caribe Relaciones Internacionales, y algunos la completan con ciencia política, por lo que el encuentro que yo estoy ahora mismo recibiendo en algunas embajadas, en representación de algunas embajadas del país, hay estudiantes. Por lo tanto, el mercado ahora mismo que demanda de que los diplomáticos sepan de geopolítica, está demandando mucho de esa clase estudiantil que sale de la universidad y se va y hace maestría en Cancillería o hace maestría en la Universidad Pedro Enrique Ureña. Nosotros humildemente hemos tratado de reformar el espíritu de la carrera. Hemos complementado no solamente la instrucción de la formación, sino con la práctica, y hemos hecho ese encuentro entre la práctica y la teoría, y estamos tratando de tener un producto académico no solamente que comprenda el mundo que les rodea hoy, sino que sea parte, que aprendan a discutir, que no sean una memoria. Entonces también hemos reformado la planilla de los profesores, dándole oportunidad a jóvenes, pero jóvenes que han estado en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por ejemplo, el embajador chino saliente, el embajador dominicano que estaba en China saliente, viene para acá. El viceministro que está nuevo ahora en política bilateral, el doctor Caraballo, él nos ha manifestado que quiere tener también un acercamiento con la escuela. Y esas son experiencias que nosotros aprovechamos para que, fuera de lo que es el pensum, los estudiantes de Relaciones Internacionales puedan tener un contacto permanente en lo que se llama los currículos extracurriculares que le estamos nosotros, cursos extracurriculares que le estamos nosotros dando a esos estudiantes. Pero estoy muy dedicado a eso. Lo que más me alegra es que tengan vía por donde caminar a través de la Cancillería de la República. Pero bueno, me parece excelente. Yo sé de su labor y por eso felicito a la Universidad del Caribe, felicito también a usted como director, a todos los que tengan que ver con esa área, porque me parece interesante y sobre todo la recepción entonces que ha tenido su mercado natural, que es en este caso el Ministerio de Relaciones Exteriores. Doctor, vámonos a dos cosas esenciales, o tres cosas esenciales. La tregua en Gaza. ¿Durará? ¿Qué usted opina? ¿Qué le parece? Mira, el nuevo cambio que ha habido en Estados Unidos implica mucho la mirada que va a dar el gobierno norteamericano. Y él lo dijo en su discurso, él quiere paz en el mundo. O sea, va a ser un gobernante que va a negociar los espacios, va a hacer una guerra pero comercial, pero quiere paz. Entonces yo entiendo a distancia de que esa guerra que se ha aplacado, han cedido ambas partes que no estaban en eso. Se empieza un proceso de negociación y de entendimiento. Las guerras ahí nunca terminan. No van a terminar porque no quieren reconocer al Estado de Israel. Nunca termina. Como el derecho a existir como Estado, ¿verdad? Como Estado. Entonces, yo entiendo que va a haber una tregua, un respiro, un espacio
de diálogo condicionado entre ambos estados y que se iniciará el proceso de ceder algunos espacios, pero también Israel no puede salir de ahí derrotado. Ellos han logrado sus objetivos, porque de que ellos han logrado sus objetivos, lo han falta logrado. algo todavía, pero lo están logrando. Pero lo están logrando. El movimiento Hamas no tiene la fuerza de penetración Está prácticamente que tenía. destruido, igual que Entonces, muchas veces el objetivo no es ocupar el territorio, sino hacer una purga. Y yo creo que ellos lo han podido lograr. Eso fue lo que hicieron con Hamas, eso es lo que han hecho con Hezbollah también. Entonces, en este tiempo yo entiendo que va a haber un espacio, un compás de espera. Pero faltan los rehenes. Se han ido soltando poco a poco. Ha hablado de 33, pero quedan más. Yo creo que Donald Trump en la mirada, porque a Donald Trump no se le puede acusar de que no apoya a Israel, si le dio todo el apoyo en su gobierno, claro, incluyendo el cambio de embajada hacia Jerusalén. O sea, yo creo que Donald Trump tiene la fortaleza moral para empezar desde el día cero, porque vemos que es un gobernante que desde el día cero está tomando decisión. Antes de que tomara decisión ya había mandado también un enviado para producir lo que se está produciendo. Y yo creo mucho en que la fiesta muchas veces la paga quien la ayuda o quien la paga. Yo creo mucho en eso. Ucrania, donde ya el presidente Trump le ha dicho al presidente Putin que debe parar la guerra, si no piensa tomar sanciones que serían por medio de aranceles. Mire, maestro, Ucrania, para mí, va a ser un punto de negociación, pero no solamente con Ucrania, sino con toda Europa. Es que los dos puntos que hemos mencionado representan a Occidente. Los valores occidentales representa Israel en Medio Oriente y Ucrania ya es un tema, como usted dice, de Occidente. Entonces, Donald Trump no le interesa seguir sosteniendo la OTAN. Donald Trump le interesa que los hombres de la guerra sigan vendiendo su arma. Él lo que no va a invertir el 80%. Ya el Occidente había afirmado de que iba a aportar un 2% de su presupuesto. ¿Qué es lo que dice el acuerdo? Que es lo que dice el acuerdo que fue firmado hace poco. Entonces, ese acuerdo es lo que le va a dar cumplimiento, porque así los hombres o los empresarios de las armas, que estaban todos ahí en su toma de posesión, porque han entendido que es mejor entenderse con Donald Trump que pelearse con él. Entiendo que Donald Trump necesita ese dinero para invertirlo en el estado de bienestar que quiere crear o que quiere dejar como legado en su presidencia. Entonces, él está ahora mismo recortando todo el dinero de la inversión que él entiende que debe de invertirlo para hacer lo que él llama en su eslogan América Grande. Entonces, para él construir eso, tiene que dejar de invertir en guerra innecesaria, como él le llama. Pero no puede pelearse tampoco con la industria armamentista. ¿A qué va una negociación? Porque estamos hablando de un hombre que no es un guerrero, que es un negociador. Va a aprovechar Ucrania para hacer un acuerdo a nivel general para que la OTAN no se convierta en un grupo de mariachi que no tiene nada, sino que la pueda sostener. Y jugando con esa política del miedo con Rusia, va a seguir
las industrias armamentistas vendiendo sus armas y él podrá luego negociar con Ucrania y poderle darle a Rusia la parte del Donbass, que es lo que le interesa. Eso es mi visión de esta parte del Caribe, entendiendo la psicología de un negociador, porque Donald Trump no es un guerrero. Donald Trump es un hombre que lo que va es a negociar, hace un discurso, pero al final cuando usted lee la documentación, por ejemplo, de las órdenes ejecutivas, se da cuenta que estamos frente a un individuo que no es un improvisado, que ya purgó la Casa Blanca desde el primer día, hasta el Che se fue, y que ya ha empezado a armar lo que es su aparato estatal y ha puesto los principales CEO de la industria tecnológica, de la industria armamentista, y lo ha ido agrupado y lo ha convencido a todos los norteamericanos de que hay que fortalecer a los Estados Unidos, y para fortalecerlo tiene que ser con la política que él está implementando. Por ejemplo, los países que están en el Brexit, le dijo, no quiero otra moneda, tiene que ser la moneda norteamericana. La moneda norteamericana, si se debilita la potencia, se debilitan las bases. Si el dólar se debilita y el dólar deja de ser la moneda principal de negociación, realmente los Estados Unidos se devorona como potencia. Entonces, cuando uno lo ve, lo que él está haciendo, usted dice, él está haciendo lo correcto en términos de recuperar su economía. Hace los ruidos que tiene que hacer para iniciar el proceso de negociación, porque parece que la administración pasada le dieron demasiado y las empresas se fueron. Entonces él quiere hacer una América grande y para eso necesita una economía sana y fuerte. Bueno, un punto de vista interesante. Las expectativas del gobierno del presidente Trump con Marco Rubio, quien en la audiencia realizada para confirmación dijo que él estaba en desacuerdo con salirse de la OTAN y que mal podía él hacer otra cosa porque él fue de los autores de la iniciativa legislativa que para salir los Estados Unidos de la OTAN tiene que ser con aprobación congresional. Entonces, y yo creo que el presidente Trump no quiere salirse, él va a cumplir inclusive con lo que él tiene que dar. Él lo que quiere, porque lo que al parecer sucedía, era que los aportes de los Estados Unidos suplían todo. Básicamente la irresponsabilidad de los demás gobiernos de no cumplir con el 2% de su Producto Interno Bruto dedicado a la OTAN. Entonces, pero las expectativas que tenemos, el primer canciller, digamos, de los Estados Unidos, de padres latinos, cubanos en este caso de manera específica, con una visión muy clara de América Latina. Eso no quiere decir que América Latina va a jugar un rol preponderante porque Estados Unidos tiene demasiados problemas, pero sí creo que él, que conoce el área, pondrá sobre el tapete y de alguna manera ayudará a facilitar más a que el presidente Trump también eche una ojeadita a su patio trasero, que es que a veces nos quejamos más que nada por la falta de demostración de afecto y de distinción que nosotros creemos merecer por diversas razones. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, don Joaquín, yo creo que Estados Unidos ha perdido mucho en América Latina y China ha penetrado mucho en América Latina. Nosotros tenemos una penetración en Centroamérica casi total, donde los países se han ido alejando han roto de Taiwán. Y siempre, cada vez que voy a hablar de ese tema, me río, porque una vez me llama a mí el canciller de Paraguay para preguntarme
cómo había sido posible que nosotros teníamos relación con Taiwán y con China. ¿Cómo fue? Me dijo, explícame. Porque no lo entendí. Hay una oficina comercial, pero le dábamos casi un rango diplomático. Pero él no entendía eso. No entendía eso. Él Oficina comercial que se abrió en los gobiernos del doctor Balaguer. Sí, yo sé. Entonces él me dijo, ¿cómo? Explícame, ¿cómo es que ustedes han podido lograr eso? Porque en ese momento ellos estaban en la discusión de salir de Taiwán para pactar con China, que lo hizo finalmente. Y estaban en ese proceso de ver una salida, cómo. En ese momento la presidenta de Taiwán hizo inclusive un periplo porque sabía que Panamá estaba en ese proceso y estaba en ese proceso Paraguay y otros países que al final se fueron. Entonces yo creo mucho que la presencia de Marco Rubio, de habla hispana, que habla, es quizás recuperar un poco lo que ellos han perdido. El tiempo y el espacio perdido. El tiempo y el espacio perdido. Habla un idioma, conoce, porque, mire, don Joaquín, que algo que siempre se lo digo a los estudiantes, las guerras ya no son las guerras convencionales como nosotros las conocemos. Las guerras son comerciales. China no ha invadido un solo país. Sin embargo, China ya ha penetrado hasta en el África. Porque el problema de China, ¿cuál es? China está planificando que toda su inversión ha sido en tecnología. ¿Y la alimentación de dónde va a venir? De todos estos países que no nos hemos podido poner de acuerdo para construir el sueño bolivariano, porque el sueño de Bolívar fue un sueño que estuvo antes inclusive que la Unión Europea. Sí, y aquí sí, claro, se hablaba de la Gran Colombia. Chávez tuvo un poquito de luz cuando en un momento determinado habló inclusive de tener una sola moneda. Al final los políticos nuestros son muy ambiciosos, no entienden muchas veces lo que es la integración a nivel comercial de los países para discutir un acuerdo entre dos países. Es mucho el esfuerzo y al final es mucho lo que no se cumple. Entonces yo creo que Marco tiene una visión muy marcada de recuperar no solamente el triángulo seco de Centroamérica, que son parte de lo que le afecta cuando todas esas migraciones parten hacia su frontera, sino recuperar también esos países que se le han ido desplazando y China ha ido fortaleciendo y cada día se va fortaleciendo. Porque al final, cuando analizamos desde la época de Cristóbal Colón, las grandes potencias lo que han hecho es desplazar su frontera hacia un país y tener su frontera. Mientras más lejos está su frontera, mayor control tiene. Por lo tanto, las expectativas que yo me hago con Marco Rubio no solamente es recuperar el espacio a nivel comercial, a nivel cultural,
establecer unas buenas relaciones con los países de América Latina, sino también incidir en que volvamos otra vez a hacer, porque cuando él habla de una América grande, yo no sé si lo incluye. Bueno, si él piensa incluir a Panamá y Canadá. Lo de Panamá es... Yo sé que son fuegos de artificio, le quiero decir, si dice así, pues yo pienso que es una América, ¿verdad?, grande. Yo creo que, además de eso que usted dice también, está el reto, el anacronismo, que hiere sensiblemente el sentimiento latinoamericano de tener 3 países en dictadura. Sí. Tenemos que solucionar esa situación de alguna manera. No es posible continuar con Nicaragua secuestrada, con Cuba en esas condiciones y Venezuela también en esas condiciones, sin tener que interferir en asuntos internos. Ese es un sueño, yo creo que no solamente era el sueño de Bolívar, de la América Grande de 1820, del Congreso de Panamá, después el Congreso de Angostura, después todos los congresos que vinieron, pero ese es otro tema que también es importante. Y como usted muy bien señala, las inversiones chinas, porque son inversiones más bien, por eso los países rompen. Fíjese que todos rompen mediante el mismo molde, porque es un molde impuesto por China. Usted tiene que romper y darle 24 horas al representante de Taiwán para que salga y anunciar al mismo tiempo en ambas capitales, de una manera más o menos... no solamente al mismo tiempo, sino no publicitada, que sorprenda en ese momento. Al mismo tiempo se anuncia el establecimiento de las relaciones, mientras una hora antes se ha anunciado media hora la ruptura con Taiwán. Y mire, yo escuchaba a los embajadores, por ejemplo, de Costa Rica, que es uno de los países que primero dio el paso. Y me decía que realmente no había visto una gran inversión, que habían sido promesas. Y cuando me miro en mis propios pies también aquí, y veo ya a 4 años la inversión china, hasta cómo ha sido la ayuda, la cooperación. Y oigo también en Panamá y en otros países, en Honduras, no se sostuvo en el gobierno de Orlando, de Juan Orlando, no quiso penetrar, aunque habría apresto para eso. En Paraguay me dice que la inversión también ha sido muy... No, porque ellos tratan de buscar áreas estratégicas. ¿Qué querían aquí? El puerto de Manzanillo y otras cosas que eran áreas estratégicas que no deben estar en manos extranjeras, no de ellos, en manos extranjeras, ¿verdad? ¿Qué han hecho en el canal? Han invertido en la ampliación a cambio de cierta influencia y han invertido en puertos. ¿Qué querían en Nicaragua con el canal que no se pudo hacer? Que acaban de anunciarlo en el día de ayer con la presencia de 250 empresarios chinos, de volver otra vez a discutir. Me imagino que es como una respuesta. Es una presión a lo que Donald Trump... Una presión también por parte del gobierno de Nicaragua, ¿verdad? Como una forma... Pero fíjense que ahí es que ellos concentran su inversión en África, están buscando las famosas tierras raras, sí, ¿verdad? Por los minerales, porque ellos, como usted dice, se han especializado en el área tecnológica y en la manufactura de esa área, ¿verdad? Que es lo que es importante. Pero es interesante esa visión porque nos augura un mundo... Ellos ahora mismo están graduando 5 millones de licenciados en formación
SLIT, o sea, ingeniería, sí, matemática y filosofía. Ingeniería, matemática y filosofía. Estados Unidos está graduando apenas 500,000, y de ese 500,000, la mayoría son hindú y chinos. Vienen de fuera. O sea, le está ganando al final China la guerra sin un tiro a los Estados Unidos. Ahora mismo tiene mayor cantidad de buques de a bordo que los Estados Unidos. Es verdad que los Estados Unidos tienen mayores portaaviones y mayor capacidad de ojivas nuclear mucho más que todavía China, pero sin embargo China acaba de ganarle en la fabricación de los aviones supersónicos que van a 5 veces más rápido que la velocidad del sonido, y Estados Unidos todavía no le ha desarrollado. Cuando estas dos potencias, en esas competencias que tienen, se sigue produciendo, al final termina en una guerra o en un enfrentamiento. Habrá guerra de fractura. Sea donde sea. Guerra de fractura, en eso estamos de acuerdo. Y ahí veremos entonces lo que desconocemos, lo que mucha gente no quiere ver, la parte del imperialismo chino. Que eso también habrá que verlo. Pero es como usted dice, sin embargo la economía todavía sigue siendo un 60% la China de lo que es la economía norteamericana. Eso todavía falta, ¿verdad? Pero ellos han avanzado. También habrá que ver los valores. No es lo mismo los valores democráticos que los valores que propicia China. Claro. Si no, preguntémosle a Hong Kong y preguntémosle a sus vecinos, desde Laos, Vietnam, a todos, el terrible temor que hay, porque conocen, ¿verdad? También hay que reconocer que durante muchos años China fue objeto del vaivén de las potencias. Sí. Entonces eso también hay que entenderlo. Y han rescatado en cierto modo el orgullo chino. Lo digo porque uno conoce gente que no comulga con el Partido Comunista Chino ni con el régimen chino, pero que cuando ven, por ejemplo, los despliegues de Shanghái, de los Juegos, de los Juegos Olímpicos, de los Juegos artificiales, se siente ese orgullo chino de alguna manera. O sea que, como usted dice, las cosas pueden terminar en guerras de fractura. Sí, yo creo. Esperemos en Dios que así no sea. Yo espero también, pero la historia siempre es circular y establece que cuando dos potencias comienzan en esa carrera de competencia, siempre terminan en ese espacio de guerra en algún lugar. En las que pagan los países entonces pequeños. Eso es así. Pero nada, que es el teatro donde se desarrollan los acontecimientos y que lamentablemente es como usted muy bien dice. Doctor, se le agradece profundamente su presencia. Como siempre, es una fiesta entre amigos, un conversatorio que nos permite, recordar es vivir, decía don Ariel. Entonces, José Enrique Rodó, el autor de Ariel, es así, entonces renovarse, pero yo digo recordarse y renovarse mediante recordatorio también es vivir. Muchas gracias por su presencia, por sus conceptos vertidos en el programa. Son tomados muy en consideración y así lo hará nuestra audiencia cuando nos vea. Será amigos entonces hasta el próximo viernes en una nueva entrega de comentarios y reflexiones.